En la vasta tierra de Egipto, donde las pirámides besan el cielo y el sol, arde sobre las arenas doradas. La vida florecía gracias a un solo Dios. El río Nilón para los egipcios no era solo agua, era la sangre vital de su civilización, el origen de toda prosperidad. Lo veneraban como a Hapi, el dios de la inundación, fuente de su alimento y riqueza. Pero para otro pueblo, los hebreos, Egipto no era un paraíso, sino una prisión. 400 años de esclavitud habían pesado sobre sus espaldas, y sus lamentos se elevaban como polvo en el desierto. Un clamor que llegaría hasta los cielos. Desde el desierto, un hombre regresaba a la tierra que lo vio nacer como príncipe, y lo desterró como fugitivo. Su nombre era Moisés. Ahora, un anciano de 80 años, con una barba larga y blanca, como la espuma del mar, vestía las ropas sencillas de un pastor. Su rostro, curtido por el sol y el viento, reflejaba una determinación inquebrantable. La de un hombre que había hablado con Dios. A su lado caminaba su hermano, Aarón, un hombre de presencia imponente, con una barba cuidada y una voz que resonaba con autoridad. En su mano, sostenía una simple vara de madera, un instrumento de pastoreo que pronto se convertiría en el cetro del poder divino. Su destino era el palacio del hombre más poderoso de la tierra, el faraón. Sentado en su trono de oro, adornado con lino fino y joyas resplandecientes, el gobernante de Egipto emanaba un aura de orgullo indomable. Su corazón, como las piedras de sus monumentos, era duro y desafiante. Moisés y Aarón se presentaron ante él, no con súplicas, sino con una orden divina. Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. El faraón se burló. ¿Quién era ese Dios para que él, un Dios viviente en la tierra, debiera obedecerle? La negativa fue rotunda, sellando el destino de su nación. Al amanecer del día siguiente, el sol teñía de naranja las aguas del Nilo. En el faraón, en su ritual matutino, descendió a la orilla del río sagrado. Allí, esperándolo, estaban de nuevo Moisés y Aarón sin temor. Aarón levantó su vara, ante la mirada del rey y de toda su corte. El mandato de Dios resonó una vez más, y entonces Aarón golpeó el agua. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica y razón. Ante los ojos atónitos de todos, el río, la fuente de vida, comenzó a transformarse. El agua clara y vital se espesó, se oscureció, y un rojo intenso se extendió como una herida abierta a lo largo de todo su cauce. El Nilo se había convertido en sangre. Un olor nauseabundo llenó el aire. Los peces, que antes danzaban en sus corrientes, ahora flotaban sin vida, con el vientre hacia arriba. El agua en los canales, en los estanques, e incluso la almacenada en jarras de madera y piedra, se corrompió. La deidad que les daba vida ahora les ofrecía muerte. La desesperación se apoderó del pueblo egipcio. Sedientos y horrorizados, corrían buscando agua limpia, cavando pozos junto al río con la esperanza de encontrar una gota pura. Pero solo encontraban la misma corrupción. El dios Nilo había sido humillado, expuesto como una simple corriente impotente ante el verdadero creador. El faraón, furioso, convocó a sus magos. Eran hombres sabios, vestidos con túnicas ceremoniales, cuya confianza se basaba en las artes secretas de Egipto. Con sus encantamientos, lograron imitar el milagro a pequeña escala, replicando la plaga en una pequeña cantidad de agua. Este acto, en lugar de solucionar el problema, solo añadió más sangre a la tierra sedienta. Los magos demostraron su poder para destruir, pero no para restaurar. No podían revertir la plaga, no podían purificar el río. Su poder era una sombra, una imitación vacía frente a la autoridad suprema que había hablado a través de Moisés. Al ver que sus propios hechiceros podían hacer algo similar, el corazón del faraón se endureció aún más. Se dio la vuelta, ignorando el sufrimiento de su pueblo, y regresó a su palacio, como si nada hubiera pasado. 7 días duró la plaga. 7 días en que Egipto bebió el amargo cáliz de su orgullo. Este no fue un simple truco, fue un juicio divino. Dios no atacó a Egipto en su debilidad, sino en su mayor fortaleza. En aquello en lo que más confiaban, en su río, su economía, su Dios. Hoy, como entonces, a menudo construimos nuestras vidas alrededor de nuestros propios Nilos, nuestra carrera, nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestra propia fuerza. Ponemos nuestra confianza en ídolos modernos, creyendo que nos darán vida y seguridad. Pero esta historia nos enseña una lección profunda en ABC. Dios debe tocar aquello que más amamos y en lo que más confiamos, para mostrarnos que solo Él es la verdadera fuente de vida. Cuando nuestros ríos personales se convierten en sangre, cuando lo que nos sostenía se derrumba, es entonces cuando somos invitados a buscar el agua viva que solo Él puede dar. Esta historia no es solo un relato del pasado,
sino un espejo para nuestra alma. Nos pregunta, ¿cuál es tu Nilo? ¿En qué o en quién has depositado tu máxima confianza? La plaga fue un acto de juicio, pero también una llamada de atención, una oportunidad para que un rey orgulloso y una nación entera se volvieran hacia el verdadero Dios. Si este mensaje te ha hablado al corazón, si te ha hecho reflexionar, quédate por aquí para descubrir más sobre las verdades eternas que se esconden en estas antiguas historias. Gracias por acompañarnos.